gusto recibir a nuestro angelito, Ángel de Siempre, es un gusto verlos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marité, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo le amaneció? ¿Cómo Muy está bien. usted? Pues fíjate que por poco no llego porque lo de los Pumas cada vez me tiene más acabado. Yo lo sufro Ah. mucho. Se me Pero hizo bueno. raro verlo aquí el día de hoy. ¿Verdad que sí? Y me imagino que ahí el Rayado Boy, que es Humberto, va a estar muy contento porque ganan 4, ¿no? Pero bueno, vámonos al tema. Oye, está padrísimo porque el día de hoy es un importante. Es sí, un sí. importante. Ciencia y tecnología. Y de repente siempre pensamos que los científicos son estos seres que andan así como en su bata, en otro arroyo, que son como Superiores, extraterrestres, ¿no? sí. O distintos. Sí. Claro. Y muchos descubrimientos, y es lo que vamos a platicar hoy, de algunos de ellos, pues no se dieron tanto como por la cuestión que lo estaban buscando, sino por casualidades, por accidentes, Ajá. exactamente. Claro, un científico sí tiene la visión como para ver en un accidente y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Eso sí. Eso sí. Y podríamos empezar, por ejemplo, con el descubrimiento de la penicilina en 1928, que se dio porque Alexander Fleming, un científico escocés que trabajaba con pues, cuestiones de bacterias y demás, pues un día se fue de vacaciones un fin de semana y dejó las famosas cajas de Petri, esas que usábamos en el laboratorio. Chiquito, claro. Y no las lavó, las dejó ahí en el fregadero, dijo, las lavo cochinito. llegando, sí, cochinito, las lavo el lunes. Y entonces llegó y vio que en unas de sus cajas de Petri, donde tenía ciertas bacterias, se había formado moho, como se forma en cualquier cosa que dejas ahí, Oye. se habían formado hongos. Pero de pronto, y ahí es donde viene la parte científica, dice, en donde se formó este hongo, las bacterias que ve aquí ya no están. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hizo el hongo? ¿O qué pasó ahí que las bacterias se eliminaron? Y bueno, pues se dio cuenta de que este hongo era pues la base de la penicilina, que es uno de los antibióticos más usados el día de hoy. Fíjate que en la casa Humberto parece laboratorio Ay. precisamente. Pues a lo mejor puede También ser. todos pero- los trastes llenos de de hongos. hongos, porque además, fíjate, lo que es la casualidad, porque no sabes, hay N cantidad de tipos de moho, de tipos de hongos. Entonces, que además de eso, o sea, el que le haya caído al platito, Claro, Sí. qué sea casualidad. ese, bueno. fue casualidad, es, bueno. Y qué bien Muy bien. aprovechado. Qué bien aprovechó. A lo mejor Humberto es un científico en potencia y nosotros estamos aquí criticando. Ah, bueno, puede ser. Sí, puede ser. O Cuéntanos, más es man. un cochino, pero eso ya no sé, yo no conozco su casa, la verdad. Volviendo a otro descubrimiento, la sacarina. Oye, eso yo me La acuerdo. sacarina la usaban tus abuelos Sí. y tus abuelas para... Fue el primer sustituto de azúcar que existió antes de Sí, mijito, me pasas mi sacarina. La Sí. sacarina. Claro. Exactamente. Ya se vendió con varias marcas y la sacarina, bueno, Konstantin Fallberg y Ira Remsen eran dos científicos en un laboratorio de la Universidad Johns Hopkins y estaban experimentando en otra cosa con derivados de alquitrán de carbono. Se ve que también Fallberg era bastante cochinito y entonces en un momento pues se va a cenar y no se lavó bien las manos, entonces de repente, y no sé por qué se metía las manos a la boca, de repente se dio cuenta de que su comida sabía dulce. Yo no sé Bueno, qué- a lo mejor agarró, Y- no sé, y- un taco o a algo, lo mejor, ¿verdad? pues un Una taco, cosa así. en Baltimore, no sé qué Bueno, tanto pero taco hay. algo que se coma con las manos. Algo se sacó, y entonces notó que su comida sabía dulce y dijo, ah, mira, es algo que tengo aquí en las manos. Y se dio cuenta de que sabía dulce, empezó a hacerle pruebas, posteriormente vio que además no tenía calorías ese endulzante. Y eso sí, también se ve que era medio rata porque decidió patentarlo en secreto él solito, sin darle crédito ni a la universidad que a la que estaba pagando su investigación, ni a su compañero. Entonces, bueno, ahí también fue una cuestión de demandas y demás, pero el caso es que así se descubrió la sacarina. Mi por un señor sacarina, que no ¿eh? se Por lavó una las mugre manos. dulce. Por un mugre dulce, exactamente. Y luego, el horno de microondas ese que usamos todos los días, bueno, sobre todo los hombres solteros. Sí. Nuestro amigo Microwave es el mejor amigo del hombre Que soltero. sin él Yo no tuve sería problemas de No gas comen, ya, no y el comen. No microondas me comemos. resolvió. nada. No, y entonces, pues el magnetrón, que es la base el horno de microondas, lo que hace es que las microondas agitan las moléculas de las cosas y las calientan. Entonces, el magnetrón, que es la base del horno de microondas, se usaba como el radar, como la base del radar para en la Segunda Guerra. O sea, el radar emite ondas que rebotan. Bueno, esto es todo un rollo, pero lo que hace es emitir microondas. Y cuando estaban buscando, pues se acabó la Segunda Guerra y dicen, ¿ahora qué hacemos con los magnetrones? Y un ingeniero, el ingeniero Percy Spencer de una compañía estadounidense, estaba buscando, pues, ¿qué hago ahora con el magnetrón? Y de pronto, pues, pues estaba emitiendo microondas y se dio cuenta de que una barra de chocolate, ¿por qué comen en el laboratorio? No lo entiendo, pero una barra de chocolate que Son seres traía... humanos, Ángel. No, pero en el laboratorio lo primero que dicen es que no metes comida. Higiene. Se le derritió la barra de chocolate en el bolsillo de su saco, así le habrá quedado el saco, pero dice, bueno, pues entonces esto genera calor, si lo pudiéramos meter en una caja y lo podemos usar para Truenan generar palomitas. calor, tronar palomitas. Por eso también no se puede usar metal en el microondas, porque eso sí, revienta. Pues exactamente. Sí, Era sí. una- Por eso. fuegos pirotécnicos. No además queremos de eso. microondas, ¿Ya lo no intentaste? queremos.
Por error, sí. Pues le quité el papel aluminio, mamá. Jamón, mamá. ¿Sabes qué? mamá. Pues, que metes también vajillas que tienen Sí, así metal sí. y Y te das truena. cuenta y empiezas a dar un... El sonido. Exacto, una tronadera como palomitas. Y no Ahí son. está Y no pasando son algo. palomitas. Oigan, Exacto. y les voy a contar ahora, bueno, todos los hombres muy atentos, el sildenafil, el Viagra, que ese es el nombre comercial, pero es el que lo identificamos todos. Ajá. Eso no tenía, o sea, el propósito que cumple ahora no era su propósito original. Estaban buscando un medicamento contra la angina de pecho, una cuestión para las cuestiones Que no tiene nada vasculares. que ver una cosa con la otra, ¿no? Sí, tiene que ver, ¿Sí? porque finalmente es dilata hígado. los vasos sanguíneos y eso es lo que hace Claro. que el Viagra tenga el efecto que tiene. No sirvió para lo de la angina de pecho, pero estaban haciendo un protocolo y lo estaban estudiando con varios Y hombres algo y pasaba. mujeres. Algo No, pasaba. bueno, y ya cuando terminaron les dijeron, miren señores, ya vimos que no sirve para eso, entonces por favor denos todas las muestras que les dimos. Las señoras con mucho gusto fueron y las entregaron. Los señores dijeron, oiga, y no me la puedo quedar, porque fíjense que ya le encontré Que una mi relación ha utilidad". mejorado muchísimo. Fíjense que la Y cosa no, está pues, mejorando. Sí, entonces bueno, pues dijeron, pues perfecto, la vendemos como lo que, pues sí, con un medicamento en ayuda para la disfunción eréctil. Y bueno, pues así se hicieron Oye, de los millonarios. errores se Corazones. aprende, Sí. ¿no? Pues no fue un error, simplemente son cosas que a veces buscando una cosa Alterno. encuentras otra, sí. Los famosos efectos Los secundarios, secundarios. exactamente. A veces son buenos, a veces son malos. Y bueno, la goma de mascar, que aquí le decimos chicle, realmente le decimos chicle porque en su momento provino del árbol del chicle, ahora ya son materiales más sintéticos. Pero un hombre llamado Thomas Adams, el de los chicles, Ay, estaba qué buscando un casualidad que así sustituto. se llama, ¿verdad? la Estaba marca? buscando un sustituto para el caucho y pues no encontraba, no sabía qué hacer y estaba experimentando con resina del árbol del chicle y pues se frustró porque no le funcionaba y dijo, yo creo que como todos de repente metes cosas en la boca, empezó a masticó una de sus muestras, se dio cuenta de que pues este efecto como calmante que tiene el chicle, Sí, sí. que decidió, pues le podemos meter tipos de saborizantes, azúcar y demás, y así nació. La Y- sacarina, la que famosa también goma ya de está... Y de ahí la bomba. Mírate que nada truena, más. ¿no? Como el horno microondas. Exactamente. Y ya nos vamos, nos quedó la boligoma, ya no nos dio tiempo. Ay, eso estaba buenísimo. Que rebota, Vamos, ya nos vamos. que tenía veneno, ¿no? Sí, a ver, Sí, tenía échatela. Rápido, veneno sí. para, bueno, pues Sí estaban tenía buscando veneno. cosas también. Se usa, Para alacrán. se usa ácido bórico, que se usa también como veneno para alacrán, para hacer la boligoma, pero bueno, buscaban también otro sustituto para el hule, no lo encontraron, pero vieron que servía, que rebotaba y calcaba los monitos del Ay, periódico claro. y decidieron Y entre el chicle, venderlo la como boligoma juguete. y bueno, todo. Entonces, La todos verdad, estos son sí. descubrimientos científicos que se hicieron por Y casualidad. también aprendimos que no son un poquito cochinitos también. Pero muy buenos recuerdos, Eso. la verdad. Sí, sí, Gracias, sí. Ángel. No recuerdo, no sé, yo no estuve presente cuando se De la boligoma, señor, bueno. de su infancia. ¿No jugó usted con boligoma? Sí. Ahí está. Ahí está. ya ve. Gracias, Ángel. Que tengas excelente semana. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí en la recta final del día de hoy. Aquí tus ciudades no se despegue porque se va a poner muy bueno.